Integración de datos en SAP Business Warehouse 7.3. Metodología LSA. El proceso de integración de datos en SAP Business Warehouse es aquel que permite el análisis de los procesos o sistemas críticos para la determinación de los datos que serán filtrados o seleccionados, estandarizados y posteriormente transformados para su traslado a entidades multidimensionales denominadas Data Marts. Los Data Marts son las entidades que van a suministrar conocimiento empresarial. Conceptos del Data Warehouse empresarial de SAP. En el Data Warehouse empresarial de SAP, los Info Objects son la unidad básica de información y pueden ser de 5 tipos. Los Info Objects de tipo Characteristics, que contienen información alfanumérica, como por ejemplo una orden de venta, la descripción de una ciudad, el código de un país. Los Info Objects de tipo Key Figures o valores claves, que contienen información numérica, como por ejemplo el importe de una venta, el costo de una compra, el presupuesto de un gasto determinado. Los Info Objects de tipo Unit Characteristics, que contienen información de unidades de medidas, como por ejemplo la medida de un peso, la altura, la unidad monetaria. El cuarto tipo son los Info Objects de tipo Time Characteristics, que contienen información de unidades de tiempo, como el año, el día de la semana, el mes, etc. Finalmente están los Info Objects de tipo Technical Characteristics, que contienen información técnica del sistema, como el número de job, el número de solicitud de trabajo, etc. Un tipo particular de Info Object de tipo Characteristics son los Info Objects Master Data. Los Info Objects Master Data contienen otro tipo de información relacionada de atributos, que no es únicamente el valor en sí mismo del objeto de datos. Este objeto de información está asociado a 3 tablas de datos subyacentes que dependen jerárquicamente de esta. Las tablas son la tabla de atributos, la tabla de textos y la tabla de jerarquías. Por ejemplo, el Info Object Master Data cliente puede tener la tabla de atributos asociada, que incluye los Info Objects dirección, contacto, código postal, país, región, presupuesto de venta, etc. También puede tener la tabla de Info Objects de textos, que puede incluir el Info Object razón social. Y finalmente puede tener una tabla de Info Objects de jerarquías, que conjuntamente construyen relaciones entre Info Objects para el manejo de jerarquías, como categoría, sector o industria. Así pues, el repositorio empresarial o el Data Warehouse empresarial es un gran almacén de objetos de información de la organización y estructuras multitabulares, estructuras de tablas asociadas, que crean conocimiento en la organización. Los objetos de información, los Info Objects, están agrupados en directorios denominados Info Áreas y clasificados por categorías en catálogos. Así tenemos los catálogos de Info Object Characteristics, los catálogos de Info Object de tipo Key Figures, los catálogos de Info Objects de tipo Unit Characteristics y los catálogos del tipo Time Characteristics. La asociación de estos objetos de información o Info Objects da lugar a los proveedores de información, que pueden ser en forma general de 3 tipos: los cubos o Data Marts, las tablas transaccionales o Data Store Objects y los Info Objects de tipo Master Data, que es lo que vimos en la diapositiva anterior. La asociación de estos proveedores de información, que son los que suministran información al usuario o a la empresa, esta asociación de uno o más proveedores de información o info providers puede dar lugar a los multiproviders, que proporcionan igualmente información diversa al sistema. Los infoproviders son estructuras que almacenan y suministran información a la empresa
o en algunos casos sirven como alimentador de información a otras entidades o estructuras de información. Se tienen tres tipos de info providers principalmente, que ya se han visto. Los info objects de tipo master data. Los info objects de tipo master data son tablas que contienen información de atributos asociada al objeto de información central. Estas tablas de atributos pueden ser la tabla de atributos, la tabla de textos y la tabla de jerarquías. Otro tipo de info provider es el info provider de tipo DSO, Data Store Objects. Estas son tablas transaccionales que están representadas por un conjunto de objetos o info objects de información. Finalmente están los info providers de tipo data marts o infocubos, que es una asociación de tablas bajo el esquema estrella, donde en la parte central está una tabla de valores, una tabla de info objects de tipo keyfigures, y en la periferia están unas tablas de dimensiones con info objects de tipo characteristics. Como hemos mencionado, la asociación de uno o más de estos proveedores de información da lugar a los multiproviders. Para la construcción de estos proveedores de información o data mart, SAP Business Warehouse emplea la metodología LSA. La metodología LSA o Label Scalable Architecture es una metodología que permite ir construyendo una serie de componentes para ir diseñando y alimentando los proveedores de información finales, que son los que van a suministrar conocimiento a la empresa y que se conocen con el nombre de data marts. La metodología crea una estructura de capas o de niveles que están divididas en dos secciones: la sección del Enterprise Data Warehouse y la sección del Architect Data Mart. Los componentes de datos que se van a ir construyendo para ir diseñando e implementando el data mart final deben ser alimentados a través de programas disparadores de datos denominados Data Transfer Process. Estos Data Transfer Process son los que van a transferir los datos entre las entidades de información bajo una lógica de negocio que se define a través del componente Transformation. Estos componentes también deben ser diseñados en cada nivel de la metodología LSA para ir construyendo progresivamente los data marts.